México en el año 1982, o mejor dicho, en los 80s, como se dice, era la economía número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 del mundo. Estaba entre las 10 mejores economías del mundo. Lo volvemos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 1982. De las 10 mejores economías del mundo. Según el PIB nominal del Fondo Monetario Internacional. Es una cifra mundial. No es una cifra dada por el PAN, por el PRI, No, es una cifra internacional. Que decía que México en los años 80 con el PRI, el partido PRI en la presidencia, estaba en el lugar número 9. Ya lo vieron, no lo estoy inventando. Ahora vamos a ver. Para el año 2022, que ya había llegado López Obrador a la presidencia, México cayó a la economía número 16, aquí está, 16 de este lado. ¿Ya lo vieron? Que la pandemia, no, todo el mundo, los casi 200 países del mundo que hay, sufrieron una crisis económica por la pandemia, por el COVID. Ninguno se salvó, todos sufrieron problemas económicos. Pero México en el 2019, antes de la pandemia, su PIB ya había caído al 0%. Con López Obrador en el primer año, a finales de 2019, primer año de gobierno de López Obrador, México ya había caído la economía en México, que había dejado 6 sexenios anteriores, 6 gobiernos anteriores, en un promedio del 2.58% del PIB. Obrador en un año lo bajó al 0%, una caída brutal de la economía en México, antes de la pandemia. Y lo repito una y otra vez, antes de que llegara la pandemia a México. Porque es el pretexto de López Obrador y de los morenistas de la caída económica de México. No fue eso. Fue el pésimo gobierno de López Obrador que ya había tirado al 0% del PIB. ¿Y qué dijo López Obrador? Primero decía, cuando no era presidente, criticando a los gobiernos anteriores, decía, el gobierno, la presidencia de México, que no tenga un PIB del 4%, va a ser un fracaso. Que él iba a crecer al 6%. Cuando llegó al gobierno López Obrador, del 2.5 que tenía Peña Nieto, lo tiró al 0%. No lo subió al 4% ni al 6%. Lo tiró al 0%. ¿Y qué dijo López Obrador? Pues que el PIB no importaba. Cuando él decía, se basaba en el PIB para decir que el que no creciera al 4% del PIB iba a ser un fracaso. Y él no creció al 4%. Ni siquiera se mantuvo en el 2%, 2.5%. Se cayó al 0%. ¿Y qué dijo? Pues que el PIB no importa. Que lo que importaba era la distribución de la economía. Falso. El éxito de un país está en su crecimiento económico y de ahí se deriva la distribución de la economía. Y en el 2022 ya estaba en la economía número 16, salió de las 15 mejores economías. Y así como va México, según la proyección del Fondo Monetario Internacional, que hace proyecciones económicas en base al
a la dinámica que lleva cada país, dice que en el 2026, ya le cambié, México va a estar en la economía número 17, va a seguir cayendo, si sigue esa línea. O sea que México se está empobreciendo. Aunque diga López Obrador que haya menos pobreza, no, hay más pobreza. ¿Por qué hay más pobreza? Porque la clase media cayó a clase baja, se hizo pobre. Más o menos 10 millones de mexicanos pasaron de clase media a clase baja, empobrecieron. Y uno que otro de clase baja subió un poquito. No llegó a clase media, pero subió un poquito. Y de ahí decía su fantochada de que disminuyó la pobreza. No, no disminuyó, aumentó. ¿Y por qué? Porque López Obrador no le interesa el país, le interesa comprar votos. Y para eso se puso a regalar dinero, lo más que pudo, sin pensar que estaba dañando la economía de un país. Es bueno dar pensiones. La estableció Vicente Fox, la pensión a viejitos en todo el país, en 31 estados. Vicente Fox, la pensión a viejitos del PAN. Y López Obrador nada más en una entidad, en la Ciudad de México. Pero la pensión a viejitos es buena y todos lo apoyamos y se va a seguir dando. Si ganara Xóchitl o ganara Claudia, se va a seguir dando. Nadie la va a quitar, no la pueden quitar. Porque para empezar, Xóchitl siempre la ha apoyado, ella la seguiría dando y la mejoraría. Pero no solo esa, sino todas las que se dan. Pero el observador se puso a regalar dinero con un afán rivalizadora, venenosa, de querer siempre ganarle a otros. Una obsesión por rivalizar, que lo ha hecho el hombre más conflictivo de México en toda su historia, y actualmente el más criticado, el que más manifestaciones ha tenido en contra, porque entre otras cosas, lo que produjo por ponerse a regalar dinero, quitándoselo a todos, a toda la Secretaría de Estado, usando los ahorros de México que dejó el PRI y el PAN, de más de casi 400,000 millones de pesos, y ahora endeudando a México brutalmente para seguir dando las pensiones. Haciendo eso, destruyó la economía de México, pero sobre todo, todos los servicios y lo que necesitaba México. Entre ellos, quitarle dinero a las policías municipales y estatales y federal, por lo cual aumentó la delincuencia enormemente y México se hizo, este sexenio del López Obrador, el más con mayor delincuencia y muertos en la historia, convirtiendo a López Obrador en el hombre, el mayor asesino de México. Por muertes en el COVID, tercer lugar mundial, México, primer lugar mundial de personal médico muerto en el COVID, primer lugar mundial de letalidad. Por homicidios, por aumento de la delincuencia, más de 200,000 van. En COVID ya son más de 800,000 muertos, por la delincuencia más de 200,000. Por falta de medicamentos, una de las consecuencias de su destrucción de la economía, muchos muertos, más muertos que otros sexenios. Por aumento de masacres, por aumento de desaparecidos, por aumento de feminicidios, porque es un hombre de mentalidad asesina. López Obrador pues empezó su vida asesinando a su hermano cuando él estaba en la pubertad, y ahora se siguió, y para tratar de tapar su fracaso económico, su fracaso económico se debe básicamente a robarle dinero a todo, para comprar votos, pero sobre todo para robarse todo, porque aumentó la corrupción a más del 500%. México es más corrupto, mucho más corrupto con López Obrador que con todos los presidentes anteriores juntos, y sobre todo para enriquecerse López Obrador y sus allegados. Ya López Obrador está entre los más ricos del mundo, según la revista Forbes, porque llegó a robar
es el más ladrón y el más corrupto. Pero en fin, dejó a México una crisis económica, que no la ven ahorita los mexicanos porque están idiotizados y porque están recibiendo unas pensiones que para que se las den, López Obrador ya endeudó a México desde que llegó hasta la fecha con 6 billones de deuda más, 6 millones de deuda. Brutal, un endeudamiento brutal como nunca se había dado en México, porque al observador le interesa que le aplaudan y comprar votos, pero destruyendo a México. Y ya lo vimos, como México era una economía muy buena en los 80s, la economía número 9, que después anduvo por la economía número 12 y 13 con los gobiernos del PAN. 13 quedó con este Peña Nieto del PRI, pero de inmediato el observador la bajó, la sacó de las 15 mejores economías del mundo, a las 16 la llevó, y que va a seguir cayendo, como dice aquí, el 2026, según la proyección del Fondo Monetario Internacional. Para el 2026 va a ser la economía número 17. Y sí es cierto que ahorita en este 22, 23 y 24 México mejoró económicamente, porque es la economía que se llama de rebote, en la cual todos los países después de que salieron de la pandemia empezaron a crecer un poco más rápido. Y México, pues, crecimiento del 3.5, 4.5%, que presume López Obrador. Pero es falso, porque es la economía de rebote. Finalmente, el PIB del gobierno del López Obrador, promedio anual en su sexenio del PIB, es del 1%. Cuando los 6 gobiernos anteriores, desde que se medía el PIB con más claridad, los 6 gobiernos anteriores tuvieron un promedio del PIB, un promedio del 2.58 del PIB, llegando a estar muy alto. Por ejemplo, con Salinas estuvo en el 7%, un poco. Con Calderón estuvo también muy alto. Y con Fox llegó a estar por un momento en 7%, 7% del PIB. Después ya bajó a promedio de 3, Calderón lo tuvo en 3.5. Total que el promedio de los 6 gobiernos anteriores a este de López Obrador y Morena era de un promedio de 2.58. Ahorita está en un promedio de 1, una caída tremenda. Y que aquí se ve cómo salió de las mejores 15 economías. Ahorita anda entre la 15. ¿Por qué? Porque está en la 16 o 15. ¿Por qué está entre la 15 todavía? Porque España, que estaba mejor que México, tuvo una crisis de COVID muy grande y la economía se fue más afectada. ¿Por qué? Porque España está en un lugar del mundo, el centro del mundo viajero, entre América y Europa y Asia, y por la idiosincrasia del español, viajan mucho y se contagiaron muchísimo, y él pegó fuertísimo la pandemia en España y la economía se cayó mucho. Si no, México estaría definitivamente en la 16 ya, pero fluctúa entre la 15 y la 16. Bueno, resumiendo, México con el PRI llegó a estar en la economía, acá está, en el 1982, la economía número 9, y en el 2022 llegó con López Obrador, cayó a la economía número 16. Y así como va, si sigue, en el 2026 va a ser la economía 17 y va a seguir cayendo, si no se da un cambio de rumbo en la economía. Pero eso solo se puede dar si López Obrador y Morena ya no siguen gobernando, porque como implantaron una dictadura de facto, López Obrador no le interesa la economía del país, nada más quiere comprar votos. Aquí está la prueba del Fondo Monetario Internacional, FMI, de que México pasó de la economía número
9 con el PRI en los 80s, hacer la economía 16 en el 2022 con López Obrador, y que de seguir así va a ser la economía 17 y va a seguir cayendo. Gracias.